La entrevista de hoy le corresponde a la doctora Carmen Gutiérrez Castorena. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en el Colegio de Postgraduados en Montecillos, y después hizo un doctorado también ahí, pero con una estancia en Bélgica. Y alguna vez fue coordinadora del posgrado en edafología. El Colegio de Postgraduados es el lugar donde se forman los edafólogos en el país. Bueno, también tienen campus en Montecillos, pero también en otros lugares del país, Campeche, Tabasco, en fin. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bien. ¿Por qué los biólogos, ecólogos, geógrafos, geólogos, agrónomos, agroecólogos y otros profesionales deberían hacer un posgrado en edafología, doctora? Esto pensando en la situación de los suelos en el país, pensando en la degradación, el manejo poco eficiente, digamos, de nuestros suelos. Aquí yo estaba pensando mucho en esa pregunta, porque no la hemos hecho a lo largo de estos últimos años. El suelo es muy importante para nuestra vida y se le han dado funciones al suelo que prácticamente están relacionadas con las principales actividades que tenemos los humanos. Y llamaba la atención de que hubiera poco interés en estudiar al suelo por parte inclusive de los agrónomos. Entonces, ¿por qué era importante que se incorpore este tipo de materias, principalmente a nivel de licenciatura, para generar el interés después de estudiar un posgrado? ¿Por qué era importante? A pesar de que, te digo, es parte de nuestra vida. Sin embargo, durante muchos años, el estudio de los suelos fue bastante marginado en cualquiera de estas disciplinas de las ciencias naturales. Inclusive estuvimos casi a punto de desaparecer a nivel internacional. Muchas escuelas cerraron los estudios, los programas académicos relacionados con el suelo. Sin embargo, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 20 años, la FAO alerta de la necesidad de incorporar especialistas en el estudio de suelos, y no solo desde el aspecto del suelo como parte de un ecosistema. De ahí era la relevancia que los biólogos, los ecólogos estuvieran entendiendo al suelo como parte del ecosistema, para poder entender la biodiversidad de los suelos, la diversidad de la vida, etc., en donde todo está concatenado, ¿no? O sea, no se puede marginar a este recurso, y sobre todo en el caso porque era importante también en el caso de los geógrafos. Entonces, no solamente es retomar la información generada por otros, sino que ellos también deberían de tener el recurso para decirnos exactamente dónde están ubicados los suelos, ¿no? Y en el caso de los agrónomos era mucho más, porque nuestra relación con el suelo es fuertemente estrecha desde hace 10,000 años. Entonces, es un recurso en el cual solamente un grupo de personas, sobre todo los que están relacionados con el suelo, los productores, tenían un conocimiento muy, muy fino, pero por algún lado los agrónomos también lo hacemos, lo marginamos en el estudio, en el estudio a nivel de licenciatura. Entonces, generalmente se veía como una optativa, como algo marginal. ¿Por qué es importante? Porque, como dices tú, se empezó a degradar el recurso, y la FAO alerta al decir, oigan, el 50% de nuestros suelos está sufriendo procesos de degradación, salinización, compactación, y entonces tenemos que revertir esto. Y una forma de hacerlo, por ejemplo, están los de agroecología. Decíamos, si la parte agrícola había contaminado, degradado al suelo, ahora deberíamos de cambiar totalmente el giro y darles una forma diferente a la parte del estudio de los suelos, ya un manejo más sostenible, y aparte tratar de revertir todo lo que se hizo, pero también como parte del ecosistema. Entonces, ¿por qué es relevante que ellos estudien? Porque sería la semilla para después ahondar un poco más, hasta más detalle a nivel de posgrado. Muy bien, doctora. ¿Qué piensa usted platíquenos un poco a los muchachos que están terminando sus carreras? ¿Cómo es el posgrado en edafología en el Colpos?
Ok, el posgrado de edafología es muy antiguo, yo creo que es el más antiguo que tenemos en nuestro país, tiene 63 años de creación. Y la idea es, como surge en la Escuela Nacional de Agricultura, entonces pues el enfoque es netamente hacia el manejo agrícola de los suelos, y por eso se le pone edafología. Si nosotros recordamos un poco, la ciencia del suelo se divide en dos subdisciplinas, que sería la pedología, en la cual tratamos de entender los procesos y los factores de formación, la cartografía y la interpretación de los suelos, el origen, y por otro lado tenemos la edafología, que sería la parte aplicada, y por lo tanto, de la edafología, y por lo tanto se enfoca mucho más a las propiedades del suelo. Entonces, el programa de edafología, con esa temática, con esa línea de investigación más hacia la aplicación en ciencias agrícolas, entonces se dividió y se conserva, se divide en propiedades del suelo. Y entonces tenemos áreas en las cuales se enfocan a la física, a la química, a la microbiología, a la nutrición, a la fertilidad, y también tenemos el área de pedología, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar? Ahí ahondaríamos un poco más, estaríamos en la parte, les digo, en la parte de ciencias aplicadas de las ciencias del suelo, enfáticamente en nuestro posgrado, pero también tenemos el área de generación de conocimiento en ciencias del suelo. Entonces, cualquier estudiante que quisiera, ya sea biólogos, agrónomos, ahondar más en la disciplina del suelo, pues es una muy buena oferta el posgrado de edafología, le digo, por la experiencia de sus profesores, el tiempo de formación que tiene nuestro posgrado y todas las alternativas que tiene. Entonces, nosotros creo que somos el posgrado con el mayor número de edafólogos formados en el país. Actualmente se han formado 1,100 especialistas en suelos, que cualquier otra institución no tendría con ese enfoque, ¿no? Entonces es atractivo, tenemos muchos estudiantes de biología, de agronomía, inclusive hasta licenciados, porque también el suelo es importante dentro de las políticas públicas y es relevante también generar las leyes que protejan al recurso suelo, ¿no? Claro. Sin embargo, a pesar de tener más de 1,000 egresados, pues el país necesita muchos más, ¿no? Y sí, por eso los estamos invitando a que hagan un posgrado en edafología. Bien, por otro lado, doctora, ¿qué piensa usted de la superespecialización en las ciencias del suelo? Es decir, porque por un lado tenemos pocos edafólogos y por otro lado, los que tenemos están superespecializados. Los que saben química de suelos no saben geografía, y los que saben física de suelos no pueden describir un perfil. ¿Qué pasa con esta superespecialización que olvidan lo básico? ¿A nivel nacional tú lo dices o a nivel de escuelas? A nivel nacional. Bueno, te digo, la tendencia para estudiar al recurso suelo fue la relacionada con la edafología y la agronomía. Por obvias razones, ¿no? Es donde nosotros obtenemos nuestros alimentos y nuestras fibras, ¿no? Entonces, la mayor formación que se dio en suelos fue fertilidad de suelos. Y eso se da desde el siglo pasado, ¿no? Desde la Revolución Verde, donde habría que producir, y se especializan muchos estudiantes en el área de fertilidad, de nutrición, de química, pero olvidan los aspectos básicos del suelo, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, de que era mucho más fácil aplicar un fertilizante, tratar de incrementar los rendimientos que se lograban, pero que también generaban contaminación del suelo, que ahí es donde se empieza la alerta de que algo estamos haciendo mal. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no se entendía el recurso suelo. Entonces faltaba la parte de entender los procesos, los factores de formación, no solamente una propiedad, como lo mencionas tú. O sea, yo manejo muy bien, manejo muy bien física de suelos, pero no entiendo por qué se generan esas propiedades. Entonces, esta sobreespecialización que se dio, pero sobre todo en el área de fertilidad de suelos, sí marginó el entendimiento de los suelos. Entonces, dejaron de decir, yo voy a aplicar fertilizantes o yo voy a hacer estas actividades y voy a dejar que alguien más me genere la información de suelos, pero no me interesa aprenderla. Yo voy a utilizar la información generada por las instituciones gubernamentales, por ejemplo INEGI, y lo tomo, pero no entiendo. Y de ahí
generalizo el recurso como si todo el suelo se comportara de la misma manera y aplico las mismas prácticas para todos los tipos de suelos, y eso ha sido pues bastante negativo, precisamente generando la degradación de nuestros recursos de una manera muy acelerada, ¿no? Sí, además se sigue usando conceptos pues que ya están superados, ¿no? Ese concepto de la capa arable, solo me interesan los 30 centímetros del suelo, cualquier suelo que fuere, y no necesito saber más. Eso es un gran error. Yo les digo aquí a mis estudiantes en ciencias agroforestales, digo, tenemos que aprender cómo funciona el suelo, qué procesos. Tal vez no las extensiones, tal vez no geografía, tal vez no génesis, pero sí los procesos. Cómo funciona este suelo. Y ya que sepamos eso, entonces lo vamos a poder usar bien. Si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ahora que nos dice que hay dos escuelas, una de agronomía, edafología, y la pedología más enfocada a la génesis, clasificación y geografía, pues aquí lo que me llama la atención es que en Europa la edafología está en las facultades de química y a veces en geografía, y ya en la Unión Soviética pues ya son más geógrafos porque viene de la geología, pero en México viene de la agronomía. Entonces tenemos pocos geógrafos, o casi no hay, digamos que son contaditos con los dedos, y es una pena, porque entonces nuestros mapas, pues hay muy poca gente que los pueda hacer, y ustedes los forman en el colegio de posgraduados. Cuéntenos por qué no es taquillera esta parte de geografía y génesis de clasificación y clasificación de suelo. Ahí te voy a presumir, se puede pensar que no ha habido tanto impacto. Sin embargo, como especialidad, nosotros dentro de edafología, pero vamos a irnos a la parte de pedología, te va a llamar la atención que el doctor Carlos Ortiz Olorio es uno de los profesores que más ha formado edafólogos en el colegio de posgraduados. Para que tengas una idea, de estos 1,200, el doctor Carlos tendrá 200. Entonces, y si lo sumamos como área, a pesar de que somos pocos profesores, la formación de estudiantes a nivel de licenciatura y de posgrado, pues para nuestro programa no está mal, ¿no? Ojalá tuviéramos más estudiantes, más oferta, pero también la idea, como yo te digo, nuestra especialidad o nuestro programa está enfocado a las ciencias agrícolas, porque se formó dentro de la Escuela Nacional de Agricultura, ahora Chapingo, y entonces ese es el enfoque que se le va a dar más. Es la aplicación del conocimiento más que la generación del conocimiento. Entonces uno esperaría que otras escuelas, por ejemplo en la UNAM, que no traen el enfoque agrícola, estuvieran formando más edafólogos, más del lado de la pedología, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que estudien, que tengamos más geógrafos? Bueno, nuestra área es netamente pedología y por lo tanto hacemos estudios multiescalares. Entonces hay estudiantes que se enfocan a la parte macro, utilizando sistemas de información geográfica, generando mapas. Hay una fuerte tradición de cartografía en nuestra área, y aterrizan con los estudios de levantamientos de suelos, estudios de etnoedafología, aterrizan a nivel de campo, a nivel con el productor, pero también hacemos estudios de otras escalas y nos vamos hasta nivel microscópico y seguimos haciendo cartografía a nivel microscópico. Por ejemplo, ahorita estamos cartografiando bacterias en secciones delgadas, ¿no? Y somos pioneros en este tipo de disciplinas. Prácticamente seríamos los únicos a nivel internacional que utilizan todas las técnicas de cualquier escala, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos tener más gente que viniera con nosotros, pero también estamos limitados en cuanto al número de profesores, ¿no? Pedología está marginada a un número de profesores, insisto,
es más hacia el área de edafología y a otras disciplinas. Sí, bueno, yo pensando en el país, decía que tenemos pocos geógrafos de suelos. Sí, claro. Y que sería deseable tener muchos más, independientemente de las escuelas, ¿no? UNAM, IPN, Colpos, lo que fuera, ¿no? Son poquitos y ya tenemos muchos en agronomía, pero prácticamente, bueno, yo solo conozco al doctor Joel Zavala, que hizo el posgrado justo con ustedes, con el doctor Ortiz, que viene de geografía a estudiar suelos. Sí, claro. De esos son muy, muy poquitos y quisiéramos muchos más, ¿no? Y quisiéramos más biólogos y quisiéramos más ecólogos estudiando la génesis del suelo. Pero, en fin, esa era la idea. Bueno, doctora, envíele un mensaje a los jóvenes profesionistas para que estudien un posgrado en las ciencias del suelo. Yo sí quiero mencionar que la edafología se ve como o el estudio de la ciencia del suelo se ve como una ciencia rara. De hecho, a todos nosotros que manifestamos, es que yo estudio suelos, casi se te quedan viendo y qué se hace, ¿no? Sin embargo, la importancia del recurso suelo, y tú lo mencionas bien en cuanto a las funciones que tiene el suelo en nuestras vidas, la función la vamos a dar nosotros, ¿no? O sea, no solamente la parte de la producción de alimentos, de fibras, de medicamentos, sino que también es relevante que conservemos el recurso dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, el ecosistema se está degradando, estamos perdiendo a una velocidad impresionante nuestros recursos y dentro de ellos el suelo, que es un recurso no renovable. Entonces, la cuestión es que necesitamos especialistas en edafología que entiendan todo el proceso, porque si no entendemos el cuerpo con el cual vamos a estar trabajando, tampoco vamos a tomar las medidas adecuadas o para poder conservarlo, rehabilitarlo, lo que queramos, ¿no? El mejor manejo. Y entonces ahora se está planteando muchísimo la generación de modelos, hacer más cuantitativo todos los estudios para aplicar y para determinar nuestras acciones con el fin de restaurar lo más que podamos el ambiente que ya degradamos. Entonces, ¿necesitamos mucha gente? Sí. ¿Necesitamos gente que sepa del recurso? Sí. Es urgente y por eso se da la alarma de que necesitamos formar más recursos humanos del más alto nivel, especialistas en suelos. Y estamos hablando que la idea es que vengan formados, bien formados a nivel universitario, porque también a nivel de licenciatura vemos que la formación de edafología no fue la mejor. Generalmente te digo, son optativas y no cualquiera le interesa estudiar ese recurso. Entonces llegan con nosotros a nivel de posgrado, hay que formarlos, pero estaríamos hablando a nivel nacional de la necesidad urgente de formar especialistas en suelos de muy buena calidad. Entonces, no solamente de el recurso suelo de manera general, ¿no? Que ya te da una idea de por dónde está. Entonces, es como un verdadero especialista es entender cómo se formó el suelo, cómo son los factores, cómo son los procesos y cómo influyen en las propiedades del suelo, y de esa manera nosotros pudiéramos tomar las mejores decisiones para restaurar, conservar, rehabilitar cualquier suelo que ya degradamos, salinizamos, compactamos, y tendríamos, además debemos de tener gente que incida en las políticas públicas, porque no podemos solamente generar el conocimiento básico sin que esto vaya con la gente que va a tomar las decisiones en cuanto al recurso suelo, ¿no? Entonces, ojalá que los estudiantes se motivaran a entrar y sobre todo que vieran no solo la sobreespecialización, que formáramos gente de manera más integral, que entendiera el suelo, generación de conocimiento y aplicación del conocimiento, lo cual pudiera ser muy atractivo. Y creo que en este caso el programa de edafología es abierto. Aquí las clases no están determinadas por la academia. Los cursos que lleva un estudiante los determina precisamente el estudiante. Entonces eso se abre la cartera de posibilidades donde tú puedes sí especializarte en un área, pero también tomar cursos de otras áreas. Y entonces ojalá se animaran a estudiar, pero te digo, el semillero que son las licenciaturas, sí valdría la pena incidir más
en la importancia del recurso suelo. Sí, por un lado, en las licenciaturas, desde la preparatoria hay que invitar a los jóvenes a ver el suelo. Sí, claro. En la licenciatura debería de ser obligatoria que todos los biólogos llevaran suelos, porque ¿cómo entender la distribución de las plantas silvestres si no sabemos suelo? ¿Cómo entender los ecosistemas si no sabemos suelo? ¿Cómo no tener más antibióticos ante estas superbacterias si no los extraemos del suelo? Mucha gente no sabe que muchos medicamentos vienen del suelo. Y bueno, en Estados Unidos ahorita hay un boom de estudiar los microorganismos en todos los suelos posibles. Y desde la parte de medicina. Hasta la serotonina, ¿no? Que nos genera el trabajar con suelos. Entonces hay gente que lo ve así como algo sucio y sin embargo, ¿por qué nos gusta la jardinería? ¿Por qué nos gusta manipular el suelo y poner plantas? Porque genera serotonina y nos genera felicidad. Entonces, eso también pues hay que considerarlo, ¿no? ¿Por qué somos especialistas a los suelos? Porque somos adictos a ellos, ¿no? También, y los queremos y los conocemos y nos gustaría que más gente también aprendiera y también los conociera, ¿no? Sí, y también de la parte de la ingeniería, estaría bien que muchos ingenieros fueran para allá con ustedes, porque las carreteras, la casa, toda la infraestructura urbana es sobre el suelo. Sí, claro. Y necesitamos conocerlo mejor y bueno, invitamos a ingenieros, ecólogos, biólogos, a que hagan un posgrado en el Colegio de Posgraduados, y que tienen muchos campos en todo el país. No solamente tienen que ir al centro, también están en el sur y en el norte, y los invitamos a que disfruten el maravilloso mundo de los suelos. Bueno, pues muchas gracias, doctora, un placer platicar con usted. Gracias, igual, saludos a todos. Gracias. Adiós.